Buenas noches, bienvenidos a La Esencia aquí en Mega TV. Siempre escuchamos la palabra inclusión, a veces creo que ya se utiliza de manera exagerada, nos llenamos la boca, nuestros gobernantes se llenan la boca, nuestros candidatos se llenan diciendo vamos a procurar una sociedad más inclusiva, una educación más inclusiva, pero realmente entendemos el alcance, entendemos lo que significa, actuamos en consecuencia, tenemos programas de inclusión, que no es otra cosa sino facilitar la participación de todos. No es nada especial para nadie especial, sino que todos los componentes de una sociedad como la nuestra tengan su cabida, su espacio, su manera de desarrollarse, su manera de cooperar para que una sociedad funcione. Es nada más que eso. No es fácil, claro que no es fácil, es más, es bastante difícil, es costoso, lleva mucho trabajo en el tiempo, pero de alguna manera hay que empezar. Y estoy leyendo aquí y tiene que ver con el invitado que tenemos en la noche de hoy aquí en Mega TV. Presentan el Congreso ION 2023, Nación, Educación e Inclusión. Un espacio para conectar y amplificar las voces de la inclusión en las comunidades educativas. ¿De qué se trata ION? ¿Qué está persiguiendo? ¿Para qué están trabajando? Bueno, lo vamos a saber esta noche. Ariel Ruiz Díaz, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Cómo estás, Juan? Muy buenas noches a vos, a toda la teleaudiencia. Así que como mencionaste, el proceso de inclusión es algo que dura toda la vida, pero es algo que hay que empezar y que hay que seguir y por sobre todo que se debe construir con todos los actores de la sociedad civil. Y eso es lo que busca ION como plataforma. Y era una plataforma que nace el año pasado con tres componentes principales que fueron Olimpiadas Especiales, la IEP y la Federación Juntos por la Inclusión. Y nace con la idea de generar comunidad en algo demasiado importante porque todos sabemos que siempre se dice que todo va encaminado a la educación, o sea, que a este país le falta educación, que la educación. Entonces, ION intenta construir inclusión desde la educación, desde la educación desde el nivel inicial hasta el nivel universitario. Es así que ION nace con esas tres instituciones y nace con un congreso que se desarrolló también en julio del año pasado, donde tuvimos disertantes internacionales y 10 disertantes nacionales que también hablan de inclusión, porque eso es muy importante, tenemos muy buenas investigaciones, tenemos muy buenos profesionales acá en Paraguay. Y nace el Congreso y la verdad que tuvo mucho éxito. Entonces, los organizadores, en especial la gente de la Federación Juntos por la Inclusión, decide abrir y ampliar y formar lo que hoy es una plataforma, ION, Nación, Educación e Inclusión, que nos lleva al segundo Congreso que se desarrollará entre el 6 y 8 de julio. ¿Se desarrolla aquí en la capital, Ariel? En la capital, en el Memorial del Lucas Bolaños, que para mí es un sitio emblemático, muy significativo, místico. Sí. Y por sobre todo que yo creo que desde ahí, con el misticismo, porque vos te vas ahí, la verdad que sentí una energía. Yo me fui el año pasado y me sorprendió lo lindo que es. Tenés fuentes, o sea, es un lugar espectacular y qué lindo construir educación y construir humanidad desde un lugar así. ION, ¿quiénes componen? Está en crecimiento, es una plataforma que se formó recientemente, pero está cada vez incluyendo a más sectores también, ¿no? Claro, ION incluye a toda organización de la sociedad civil, de personas con discapacidad y para personas con discapacidad y de personas particulares también que quieran colaborar. Por ejemplo, está, no sé, la Fundación Saraquí, Sí. La Federación Juntos por la Inclusión, por ejemplo, que fue una de las que inició la Asociación Síndrome de Williams. Hay más de 20 instituciones así de la sociedad civil, hay muchos colegios también que se interesan y personas en particular que también creen que pueden contribuir. Por ejemplo, hay psicólogos, comunicadores, como en mi caso, que nos unimos para realmente construir inclusión, no solo en el Congreso, sino ir capacitando a gente que lo requiera y que nos abra las puertas y diga, nosotros necesitamos inclusión, queremos capacitar, queremos conocer. Entonces, ION abre la puerta para la gente que quiera componer y la gente que requiera que se les ayude en el proceso de inclusión. ¿Cómo estamos en el tema de inclusión? Me refiero a nuestra sociedad, nuestra ciudad, nuestro país, nuestro gobierno. ¿Cómo estamos en ese tema, Ariel? Yo siempre baso lo que siempre digo en lo que siempre dice mi amigo César Martínez, Sí. Experto en inclusión, es ministro de la Senada, y él dice que en Paraguay tenemos muy buenas leyes. Tenemos la ley de educación inclusiva, tenemos la ley de, por ejemplo, del cupo laboral, tenemos la ley de la accesibilidad, tenemos la ley de la accesibilidad física, tenemos ratificadas las convenciones por los derechos de las personas con discapacidad. Tenemos, por ejemplo, el Tratado de Marrakech,
que es un tratado que le da accesibilidad a los libros a la persona con discapacidad, ya que hablamos de educación. Y en leyes somos demasiados. O sea, vos vienen expertos españoles que siempre nos suelen decir, pucha, sus leyes son espectaculares. O sea, en leyes somos muy bien valorados, pero el tema es pasar del dicho al hecho. Eso es lo que nos falta. ¿Y es una cuestión de pasar al hecho. mentalidad, digamos, o es una cuestión presupuestaria, de voluntad? ¿Por qué ese largo trecho entre lo que dice la ley, lo que está escrito, y la realidad que uno puede apreciar? Primero la mentalidad, porque la mentalidad pues, hace, o sea, si yo no soy consciente de la necesidad de una persona con discapacidad, si yo no soy consciente como gobernante o como empresario, por ejemplo, del sector privado, de que esa necesidad existe, es imposible llevar al presupuesto. Entonces, la mentalidad hace que tengamos falta de conocimiento y por sobre todo que no tengamos presupuesto. A mí me pasa, por ejemplo, algo, me piden, por ejemplo, cosas para hacer y yo les digo, te paso el presupuesto. La gente espera que vos en el proceso de inclusión prácticamente les regales tu servicio, les regales y en realidad estás regalando, estás dando tu conocimiento y falta dar ese paso de valorar el trabajo que se hace y por sobre todo para llevarlo al presupuesto. Claro, claro, estás tocando un tema tan importante, ese error conceptual que tenemos de lo que es la inclusión. No se trata de compasión, ni de privilegio, ni de algo especial. Es cuestión de que cada quien ocupe el espacio que le corresponde para una marcha de la sociedad. Y a partir de ahí también valorar lo que cualquiera de nosotros pueda aportar a la sociedad. Ahí tenemos un déficit también. Es que el concepto de inclusión lo que hace es nos brinda los mismos derechos. Sí. O sea, y la Constitución te dice claramente que no se admiten ningún tipo de discriminación. La misma Constitución te garantiza el derecho a la educación, el derecho al trabajo de personas con discapacidad. Y también tenemos ratificadas convenciones que, por ejemplo, hablan de que la accesibilidad es un derecho humano. Entonces, llevar eso a la práctica implica que tenemos que llevar, por ejemplo, acciones afirmativas en leyes. Por ejemplo, la ley del pasaje gratuito, la ley de educación inclusiva. Pero implica, y esto es lo que más cuesta, que la gente, voy a usar una palabra así que no se usa más, pero para que se entienda que la gente normal, que la gente sin discapacidad se involucre. Y ese involucramiento es el que realmente está costando. No se involucra porque desconoce, no tiene tiempo, no tiene interés, ¿por qué? No se involucra porque desconoce y porque tiene miedo. Nosotros le tenemos miedo a lo diferente. Estamos tan acostumbrados a lo normal, entre comillas. Mucho tiempo para la persona con discapacidad se la escondió y hasta ahora Sí. vos te vas al interior y encontrás familias que no aceptan la discapacidad, que le esconden a su hijo con discapacidad. Entonces te genera miedo porque no se conoce. Yo, por ejemplo, digo que en el país tiene que haber sordociegos. Nosotros no tenemos un dato de dónde están personas sordociegas, porque tienen miedo y porque esa sociedad les genera ese miedo a involucrarse y la gente también tiene miedo para llegar hasta nosotros. Entonces, el miedo es el principal obstáculo para todo el proceso de inclusión. Imaginemos la postergación por la que pasa ese no registrado que decís vos, ¿no? Y que también tendría que cumplir una función en la sociedad, pero no le dieron nunca acceso por miedo. Por miedo y por falta de datos. Por ejemplo, yo siempre menciono el tema del censo el año pasado, que hay muchos cuestionamientos. Por ejemplo, la gente con discapacidad intelectual no va a existir para estos siguientes 10 años para las políticas públicas, porque se obviaron preguntas sobre discapacidad intelectual y las otras preguntas eran muy ambiguas. Entonces, la falta de datos te excluye. Y no se pudo salvar siquiera con el censo anterior, que parecía que estaba todo tan bien preparado y que abarcaba todas las áreas, pero vamos a tener que esperar otros 10 años en ese sentido. Y vamos a tener que esperar otros 10 años o que el nuevo gobierno haga un trabajo en conjunto, pero para eso hay que cambiar el marco regulatorio de la CENADI, por ejemplo. Ajá. Que haga un relevamiento de datos y que empiece a cruzar los datos y que se recorra, ya que a la gente le gusta viajar y todo eso, que viaje pero que haga el trabajo. O sea, hay muchísimo que recorrer. Yo creo que la gente y no el gobierno tiene la oportunidad de llevar incluso esperanzas a las personas con discapacidad del interior, recolectando datos y por sobre todo cruzando para solucionar lo del censo, para no esperar otros 10 años. Claro, o sea, claro. Existen herramientas, pero va a haber que destinar presupuesto y por sobre todo gente capacitada. ¿Qué hay en la función pública, Juan? Hay gente capacitada, es cuestión de generar políticas que se las pueda destinar a esas instituciones donde puedan rendir realmente. Y de alguna manera ustedes están proyectando, digamos, enviar alguna petición al gobierno que se va a instalar dentro de poco, el 15 de agosto tenemos nuevo gobierno. ¿Está esa posibilidad para ver de qué manera pueden atender estos asuntos?
Yo en lo personal siempre estoy a las órdenes y yo sé también que la gente de ION y de las federaciones que las componen siempre está a las órdenes para políticas públicas, para sugerir, para asesorar. Es más, yo fui uno de los que más cuestionó y de los que más habló en época de campaña sobre la falta de accesibilidad en la comunicación política. Y yo siempre estoy realmente a las órdenes y yo sé que todos están a las órdenes para ayudar al nuevo gobierno porque siempre digo que el proceso de inclusión lo construimos todos. No importa de qué partido político seas, de qué color tengas, porque la persona con discapacidad, y va a parecer muy simpático lo que digo, no ve los colores, ve las acciones que uno puede hacer para construir un país más accesible, una escuela más accesible, una rampa más accesible, o sea, que se utilice lo que ya tenemos y que en base a eso se construya más. Claro. A la vuelta del corte, Ariel, quisiera que nos expongas un poquito tu concepto de lo que es o debería ser educación inclusiva. ¿De qué hablamos cuando hablamos de educación inclusiva y cuáles son aún nuestras falencias en nuestras instituciones educativas? Y lo que decíamos antes de comenzar el programa también, estamos en una ciudad, en un ambiente preparado. Decías vos hace rato, vamos a usar un término que no se usa más, preparado para normales, digamos, ¿verdad? Aunque ese término ya no corresponda demasiado hoy en día. ¿Te parece? Corresponde, pero gráfica. Exactamente. Pausa y regresamos enseguida con la segunda parte de la ciencia. Seguimos en la ciencia aquí en Mega TV, hoy tocando el tema de la bendita inclusión. ¿Qué es inclusión? ¿Cómo podemos realmente llegar a cumplir las necesidades de todos los integrantes de nuestra sociedad? Ariel Ruiz Díaz, coordinador de comunicación del Congreso ION 2023 que se realiza el mes que viene. Ariel, educación inclusiva, ¿qué término es ese que utilizamos tanto? Y me preocupa que no comprendamos el real alcance de ese término. A ver, tu concepto de lo que es y debería ser educación inclusiva. En realidad tenemos que empezar a decir que inclusión no solo es para personas con discapacidad. Sí. Siempre relacionamos mucho el término inclusión con la discapacidad, pero en realidad inclusión va muy destinado a los pueblos indígenas, a las mismas mujeres, a muchísimos colectivos vulnerables de niños, de niños en especial, porque en realidad si no empezás desde ahí no empezás nunca. Entonces la educación inclusiva tiene que incluir a todos, a pueblos indígenas, a personas con discapacidad, a mujeres. Y lo que pasa ahí es que nosotros, por ejemplo, tenemos una dirección de educación inclusiva en el ministerio. Sí. La dirección funciona bien, por ejemplo, ahora habilitó una imprenta, la mejor imprenta braille de Sudamérica. Tenemos ahora en Paraguay, desde hace 2 o 3 meses, que vamos a aprovechar para tirar ese chivo, digamos, ya que es institución pública, porque es importante que la gente sepa. Pero ¿qué es lo que pasa? Vos incluís a una persona dentro del sistema educativo, allá en Pilar, ponele, ¿y qué te dice el docente de allá? Andate allá a Asunción a la dirección de educación inclusiva. Entonces, ¿cuál es el error del concepto? Que mediante la educación inclusiva la persona con discapacidad debería solucionar su problema en supervisión y utilizar la logística de lo que tenemos en Asunción. Entonces, la educación inclusiva tiene que incluir el trabajo en conjunto con cada supervisión, con cada escuela. Debemos recurrir a una descentralización de las cosas. Y ahí realmente vamos a poder tener una inclusión real. Entonces la educación inclusiva tiene que incluir a todos y tiene que ser descentralizada. Claro, no estás pidiendo que haya una imprenta en cada supervisión, No. Por lo menos por ahora. Lo ideal sería eso, ¿no? Pero por lo menos canalizar, encontrar el camino correcto como para descentralizarnos y realizar una tarea que sea mucho más dinámica, ¿no? Claro, que lo que se pueda resolver se resuelva en supervisión. La ley de educación inclusiva nace y obliga a las instituciones a no discriminar, a no rechazar a una persona con discapacidad, por ejemplo, que es el caso más común que se conoce. Pero también implica en que le tiene que dar las herramientas necesarias. El concepto de educación inclusiva dice que el sistema tiene que estar adaptado a la persona con discapacidad. Yo me acuerdo que en mi época yo compraba el cuadernillo, el famoso cuadernillo, el libro, y mamá me tenía que pasar a braille. Y ahora el concepto dice que el gobierno, que la escuela me tiene que proveer de esos materiales en braille. Porque ese es el concepto de educación inclusiva y el concepto de inclusión. Que el sistema, que el ambiente esté adaptado a mis necesidades. Y con esta imprenta que estabas mencionando, por lo menos vamos a dar unos pasos hacia eso que vos estás diciendo, esa necesidad de adaptación al que está necesitando de algo en particular. Claro, en especial porque las personas con discapacidad
visual en el caso, porque es una imprenta braille, Claro. quiere leer. Y el niño con discapacidad, la única posibilidad que tiene de leer probablemente sea el braille. Para la persona con discapacidad de grande es otra cosa, porque al ciego, por ejemplo, de grande le cuesta aprender el braille. Entonces probablemente necesite más de la computadora. Pero al tener una imprenta braille, un niño, una criatura de 4, 5, 6, 7 años, va a poder leer y va a poder aprender ortografía, va a poder aprender inglés al tener los materiales en braille. Nuestros docentes en general, nuestros directivos, así me refiero a instituciones educativas, ¿están capacitados, preparados, entrenados para atender particularidades de algunos niños, por ejemplo? En su mayoría no. Ahora hay ciertas capacitaciones, pero el punto es generar el interés del docente. Y muchas veces el docente llega cansado, el docente está en otra cosa y ya no le interesa. Porque antes te acordabas que el docente se preparaba, tenemos el profesor de matemáticas, ¿no? El profesor de física, el profesor de química. Sí. Hoy tenemos que el docente tiene que ser multidisciplinario. Entonces hay que buscar la manera de que el docente le genere interés, que yo sé que le genera interés porque ya tuvimos varias charlas y el docente quiere aprender. Ahora tenemos que generar la motivación del Estado para que aprenda, no sé, mejores salarios, más motivación para que tenga las ganas de crecer. Alguien con una necesidad particular, una discapacidad, ¿le cuesta hoy encontrar una institución educativa donde encaje, donde pueda desarrollar sus capacidades, sus habilidades y su instrucción como tiene que ser o tiene que hacer recorridos? Vos sabés que esa es una cuestión que yo siempre trato, me hace pensar, porque en el ámbito privado vos vas a encontrar. Si tenés dinero, vas a encontrar la manera, te vas a contratar docentes, difícil que un colegio te rechace. Pero en el ámbito público tenés que hacer recorridos, tenés que ir a supervisión, tenés que hablar con algún contacto que tengas en el ministerio para que no te rechace. Entonces, tenés que pasar por todo ese recorrido que realmente te cansa, te frustra realmente. Porque yo siempre digo una cosa, la ley, por ejemplo, a mí me permite que yo vaya a cualquier colegio. Yo pongo la ley, me van a recibir por un amparo, por todo. Pero siempre digo, ¿de qué te sirve estar en un lugar que no te quieren? Y Claro. ese es algo que yo siempre pongo cuando me preguntan, a mi hijo le rechazan en tal colegio, y yo digo, genial, la ley te va a dar el amparo, pero ¿de qué te sirve estar en un lugar que no te quieren? Claro, imaginemos, por ejemplo, un trabajador que tenga un problema ya con su patrón, con su jefe, y después un juez determina que continúe en ese trabajo, en ese empleo. Ya la incompatibilidad va a ser muy difícil la continuidad de esa relación laboral. ¿Cuánto más sería en una institución educativa donde aquel que tiene una necesidad particular no encuentra su lugar, no encuentra su molde, ¿no? Claro, no se siente que yo, por ejemplo, yo estuve en una escuela franciscana, en mi época se aplicaba la integración, o sea, te tiraban en un colegio y vete vos. Y ahí los docentes tenían esa necesidad, esa capacidad, no tenían conocimiento, pero tenían esa humanidad de ayudarme, de aprender conmigo, de aprender con mi mamá, de aprender con los docentes de la escuela especial, como le llamaban antes. Sí. Y hoy en día, lastimosamente, falta mucho eso, o sea, falta esa interacción entre la comunidad educativa. Lo que estás diciendo me da la idea de que estamos, antes que evolucionando, que estamos involucionando, estamos retrocediendo, por lo menos en la manera en que se encara en los ambientes educativos una situación particular, Ariel. ¿Es así? Yo creo que estamos retrocediendo por varios aspectos, o sea, no se es constante, en especial en la concienciación. Yo creo que ese siempre fue un error del Estado. No se trabajó en la concienciación. Yo siempre pongo el ejemplo del censo, en el trato adecuado a personas con discapacidad. Toda esa parte falta. Falta el contacto más humano de nuestras instituciones y la comunidad educativa para avanzar. Concienciación, a ver, campañas de concienciación. Se han hecho algunas tal vez, no tuvieron la fuerza, no tuvieron la continuidad, no tuvieron la astucia necesaria como para convencer a todos de que realmente estamos en una sociedad en que todos tienen que aportar lo suyo, no importa su condición particular. La continuidad del presupuesto. Yo me acuerdo que hace 10 años, 10, 9 años, la CENADI había propiciado con la SICOM en esa época una red de comunicadores inclusivos en la función pública. ¿Qué consistía esa red? Que se les capacitaba a a los comunicadores de cómo tratar a las personas con discapacidad, cómo enfocarle a la cámara, cómo manejar las redes sociales. Salió la ministra de la época, se discontinuó, terminó. O sea, y no sabemos qué pasó con eso. O sea, faltó presupuesto, faltó ganas, o sea, faltó todo. O sea, lo que siempre pasa, la continuidad. Claro, y ahí no sé si vas a coincidir conmigo, lo que pasa es que Paraguay es un país que carece de estadistas. El estadista es el que proyecta algo y sabe que no lo va a completar durante su periodo de gestión, de que tienen que venir otros después, o sea, una visión más allá
de esos 5 años de un periodo constitucional. ¿No pensás que está por ahí también el tema? Sale un presidente, se cambia todo, viene un ministro, se cambia todo otra vez. O sea, no tenemos esa actitud de estadistas de ir más allá de nuestros 5 años de gobierno, por ejemplo. La famosa política pública, que le llaman. Yo, por ejemplo, siempre cuento el caso, sobre Buenas López había un semáforo accesible, Ajá. con el sonido para que yo pueda cruzar yo solo. Se cambió de intendencia y se quitó. Sí. O sea, y eso mismo falta en la función pública, las políticas públicas, en especial en el derecho a la información, porque el derecho a la información te da educación. Yo como persona con discapacidad entro a un sitio web del Estado, no puedo entender ni lo que pasa. O sea, imagínate para el educador o para la mamá o para el niño con discapacidad que maneja una computadora, entra a un sitio educativo y se frustra. O sea, falta esa política pública en cuanto a información y en cuanto a educación. Fijémonos, por ejemplo, en las páginas internacionales, Ariel, todo lo que vos lees ahí, también está la versión auditiva, justamente porque hay un avance mayor en lo que es inclusión, es así, ¿no? Está la versión auditiva y está la versión sin gráficos. Claro. Y ahora hay una versión que le llaman lectura fácil para la gente con discapacidad intelectual, por ejemplo, o sea, menos caracteres, pero no se pierde el foco de la información. No, incluso en la parte auditiva hay lecturas más lentas, por ejemplo. Claro. Para aquel que tenga alguna discapacidad auditiva, pero no completa, también pueda entender ese producto que están ofreciendo a través de... Nos cuesta demasiado, aquí falta mucho para llegar a eso. Acá, por ejemplo, los noticieros no todos tienen el cuadrito con alguien que está... Con el intérprete. Con el intérprete para sordomudos. Yo se me pongo, el año pasado teníamos, cuando pasó por ejemplo el juicio a la fiscal, a Sandra Quiñones, Sí. Me decía gente de la comunidad sorda, una señora nos decía, los sordos no saben qué está pasando. Sí. Los sordos quieren saber. Hay personas sordas que empezó la pandemia, Juan, y no entendían por qué se les encerró y salieron, y te va a parecer increíble, salieron 9 meses después y pensaron que era el día siguiente, porque no se les informó. Y hay una ley de intérprete, ahora se está reglamentando más para que la gente pueda emprender, incluso el intérprete pueda especializarse, pero fíjate que ni el Estado cumple qué esperar de las instituciones privadas. Yo creo que el Estado tiene que dar el ejemplo con tanto presupuesto que tenemos. En Paraguay tenemos el Yopara, ¿verdad? Que es tan gráfico, Yajapa Leipe. Claro, Yajapale. Vos comentabas al principio del programa, al principio de la charla, que hay extranjeros que vienen y se ven maravillados. Sí, se maravillan. Con nuestra biblioteca jurídica. Ahora, cuando te preguntan, Ariel, esto se lleva a la práctica y ahí te quedas sin respuesta, ¿no? Claro. Yo me acuerdo que vinieron hace 4 años los españoles de la ONCE. La ONCE es la organización más poderosa de personas con discapacidad en el mundo. Tiene hoteles, tiene muchísimas formas de ayudar a personas con discapacidad en España y en Europa. Y ellos me decían, tus leyes son de la gran, decían los españoles. Y sí, pero el problema es cómo aplicamos eso. El problema es cómo avanzamos, las actitudes, las sanciones. Fíjate en lo que decía, por ejemplo, un empresario del transporte. O sea, siempre cito estos ejemplos porque todo tiene que ver con educación. Te decía, nosotros no somos una entidad de beneficencia. Sí. Y no es así. O sea, ¿eso por qué lo dice el tipo? Por una falta de educación. Claro, no hay y conceptos. por una falta de conciencia. Porque lo que la gente no entiende es que todos vamos a tener una discapacidad en algún momento. Todos. Porque vos alguna vez, la amiga, la señora se va a embarazar, nosotros nos vamos a tropezar, vamos a ser viejitos. Y todos vamos a tener una discapacidad. Y eso falta que la gente entienda. Me quedan 20 segunditos para que me recuerdes cuándo es el Congreso, dónde y qué es lo que van a plantear ahí. Por favor, Ariel, agradeciendo tu visita. Y es del 6 a 8 de julio en el Ecuador Bolaños, en el Memorial, en el ex Super. Y vamos a plantear, por ejemplo, la atención temprana y la promoción de la educación inclusiva, con 45 disertantes nacionales y 2 disertantes españoles que son realmente buenísimos. Correcto. Ahí vamos a estar y vamos a seguir conversando, Ariel. Gracias por venir. Gracias por el espacio, Juan. Ariel Ruiz Díaz, coordinador de comunicación del Congreso ION 2023 y vocero de este evento, este congreso entonces en el Ecuador Bolaños. El mes que viene, a medida que se acerca ese momento, nosotros vamos a darle cobertura y volver a mencionar porque todos estamos incluidos en este tema. Gracias por estar con nosotros una vez más aquí en La Esencia.